Buenos días, solo te quiero decir que en este escenario, cuídate de las preguntas malintencionadas de Félix Mario Balbuena. O Sí, sea, adelante. no. Muy buenos días a doña Mirna, verdad que sí, que como dice, engalana este set y este programa, que para mí es un honor siempre, Sí. cada vez que tengo la oportunidad de saludarla, expresarle mi respeto. Al pequeño gigante de la comunicación, Sí. Luciano Vázquez, un hombre luchador a quien he tenido la oportunidad de darle seguimiento a su trayectoria, desde aquí de Puerto Plata, la Z en Santo Domingo, en los Estados Unidos, cuando estuvo allá, ¿verdad? Nuestro amigo Félix Mario, un placer estar acá. Y Grullón, que nos dio esta invitación. Le agradezco la oportunidad de No, estar. corrígeme eso. La invitación fui yo que la mandé, no fue Grullón. No, no, no. Él, No me le dé los méritos a Grullón, fui yo. no, él me dio el mensaje de Luciano Ahora sí. Vázquez. No, esa es la dinámica. Y, mezquino el tipo. y de verdad que quiero felicitarte, Luciano, y a todo el equipo por este gran espacio que hacía falta en Puerto Plata, porque viene a darle un respaldo, ¿verdad?, a la democracia y a la libertad de expresión. Eso que se Este es trata. un espacio plural, democrático, representativo, y yo entiendo que viene a llenar un espacio. Y nosotros que hacemos vida pública, pues entonces tenemos mayores oportunidades de expresarnos y de discutir ideas, que es lo más importante. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad que sí. Bueno, Félix Balbuena, Félix Mario quiere hacerte de inmediato la pregunta. Enfóqueme a Félix para entonces poder. Yo escuché que se iba temprano, yo dije, No, pero yo espero que no se vaya hasta que yo no, no... porque No, desde que no, supo que tú venías, está preparado para enfrentarte a ti Sí. con las preguntas. no, De eso no. que No, se aquí no trata. enfrentamos. Aquí Mira, no mira, enfrentamos. yo- Aclaramos. Ya está pasando el paño tibio. Usted sabe que yo, Durán lo sabe, yo no he Enfócame tenido, a Félix, no ahora he tenido sí. la oportunidad de compartir en los medios con Durán, pero siempre he reconocido que José Ramón Durán es uno de los, Sí. de los políticos más decentes que tiene la provincia de Puerto Plata, más ecuánime, más mesurado, con un gran parecido físico con el doctor Franklin Álvarez, neurólogo, que yo siempre decía, pero él será hermano de Franklin Álvarez, neurólogo, que también es pastor de la iglesia Templo Bíblico ahí, de la iglesia de Miterrí. Sí, pero no le pase Parece- la mano No. para después tirar José Ramón está aquí como presidente, su condición de Municipal. presidente municipal del Partido de la Liberación Dominicana. Y la pregunta es básica y simple. ¿Cómo está el PLD en Puerto Plata, Durán? Bueno, el Partido de la Liberación Dominicana ha sido una especie de, podríamos decir, de ave fénix, que ha venido resurgiendo en las bases de su pueblo. Porque recuerda que el PLD viene de gobernar el país 16 años corridos, empezando con los gobiernos del expresidente Leonel Fernández en el año 2004 y luego Danilo Medina. Y la historia es muy reciente todavía. Danilo sale en el año 2020 y de lo que recuerda el pueblo dominicano, de la última experiencia gubernamental que tiene la República Dominicana antes del presidente Luis Abinader ser el presidente de la República en el año 2020, pues son los gobiernos del PLD, sobre todo los gobiernos del expresidente Danilo Medina. Y eso todavía está muy presente en la mente de los dominicanos. Nosotros hemos venido trabajando en un proceso. Tú sabes que después de las elecciones, entonces viene un proceso un poco largo, porque viene un tiempo de 4 años para nuevas elecciones. Terminaron las elecciones el año 2024 con los resultados que ahí están, que nadie lo puede ocultar. Entonces, el PLD ha venido reorientándose, reorganizándose. Hemos desarrollado un proceso
que fue reciente, que fue el 10º Congreso Reinaldo Pared Pérez, donde hubo una renovación de las estructuras de nuestro partido, empezando por el mismo comité político, donde una serie de compañeros jóvenes que fueron y aspiraron, forman parte de la planilla del comité político, que son 51, y luego entonces se procedió con la reestructuración del comité central, y así ha venido el partido entonces trabajando con las estructuras más medias, lo que nosotros llamamos presidentes de intermedio, y luego viene el proceso de la escogencia de las autoridades provinciales y municipales. Pero en este momento lo que nosotros estamos haciendo es reorganizándonos y reestructurándonos, trabajando la parte electoral de nuestro partido, organizándonos, y creo que con el trabajo que se está haciendo el Partido de la Liberación Dominicana, que toda la semana está realizando asambleas con la presencia del expresidente Danilo Medina y del secretario Johnny Pujols en las diferentes provincias del país y en los municipios que componen la provincia de Santo Domingo, pues esto ha venido a dar al traste con el fortalecimiento del Partido de la Liberación Dominicana como marca. Cuando hablamos, nosotros nos referimos siempre al PLD, porque nosotros todavía no tenemos un candidato que podamos decir, este es el candidato del PLD. Como podría decir otros partidos que aunque no han sido electos, pero todo el mundo sabe que en esos partidos quiénes son los posibles candidatos. En el PLD nosotros no tenemos esa parte definida. Estamos fortaleciendo el Partido de la Liberación Dominicana para cuando esto se dé, entonces entregarle a los candidatos del PLD que surjan, porque van a surgir no candidatos a la presidencia, van a surgir candidatos a senaduría, a diputaciones, a las alcaldías. Entonces, cuando esto ya esté listo, nosotros poderle decir, mire, usted tiene una plataforma fuerte, vigorosa, para que usted pueda desplazarse y conquistar ya usted el electorado dominicano. Y entendemos que el Partido de la Liberación Dominicana en estos momentos está gozando de una buena imagen a nivel nacional. De hecho, las informaciones que nosotros tenemos, que manejamos a lo interno de nuestro partido, de nuestra organización, y también por encuestas que se han hecho públicas, es que el Partido de la Liberación Dominicana como partido está posicionado en un segundo lugar. Esa es la realidad que nosotros estamos viviendo. Los números, ¿por dónde rondan? Hemos tenido informaciones de diversas encuestadoras. Manejamos números que siempre van por encima del 20%, 22%, hasta un 29% hemos visto en encuestas que le dan al partido. Al partido. Al partido. No estamos hablando de ningún precandidato a la presidencia o que aspire a ser candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Voy a mi segunda pregunta. Nos tocan 2 por ronda y Muy bien. Yo voy a dar unos datos que corroboran esos números. Lo único que tenemos de cuadre con los porcentajes aquí en los 3 principales partidos, porque, y esto no es a Durán ni al PLD, porque ayer decía... No, el problema es de cuadre. Decía el buen amigo Crisóstomo y ¿cómo se llama el otro compañero que estuvo aquí ayer? Cándido Polanco. Cándido. Discúlpame, Cándido, que fue un lapso. Fue a propósito, Cándido. No. Él no quiere saber de Entonces, ti. Mis dos amigos, que la Fuerza del Pueblo, y ex compañero, que la Fuerza del Pueblo anda rondando cerca del 44%, entre 41 y 44%, y cerca de 45% que tiene el PRM como partido, y más de un 20 y tanto que tiene el PLD, pues andamos rondando los 110 puntos, más o menos por ahí. Pero bien, Durán, a los números, porque lo que pasó con el PLD es sumamente llamativo. Y necesitamos la explicación del presidente municipal. En las elecciones del año 2024, en el nivel municipal, lo que fueron el 18 de febrero, ustedes saben, el PLD saca 828.492 votos, equivalente al 22.83%. Así es. ¿Qué pasa?
o tuvieron 15 alcaldías, 36 directores municipales. ¿Qué sucede? Que 3 meses después, el 19 de mayo del 2024, esos números caen, escuchen bien los datos, de 828.492 votos caen a 451.955, equivalente al 10.33. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Es decir, hubo una caída de 12 puntos entre una elección y la otra. ¿Cuál fue el factor que incidió para que el PLD se desplomara así en 3 meses? Es decir, o la gente de la base decidieron irse por un candidato medio primo, que ellos entendían que tenía algunas posibilidades, que fue el caso de Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. No, yo estoy preparando mi pregunta. O el problema estuvo en el candidato, que no conectó y entonces la gente dijo, yo no puedo votar por ese candidato, no me representa, que fue el caso de Abel Martínez. Esa caída de un 22.3 a un 10%. ¿Qué fue lo que pasó, Durán? Mira, el Partido de la Liberación Dominicana en el año 2020 sacó un 38% con el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo. ¿Qué pasa en el año 2024? Con las elecciones municipales hubo una alianza en la cual el PLD quedó muy bien posicionado en las elecciones municipales. Y cuando vamos también a las elecciones congresuales, aunque no sacamos senadores, sin embargo, cuando se toma en consideración el porcentaje de votación, por ejemplo, Walter fue candidato a senador en Puerto Plata. Él no es senador, pero ¿tú sabes qué porcentaje sacó Walter? Fue un 46% casi un 46%. Eso es PLD. Y cuando tú dices, pero con los aliados, ¿cuál fue el porcentaje? Walter sacó más del 80% en el PLD. ¿Te das cuenta? Y no salió senador. La Fuerza del Pueblo sacó 3 senadores, pero esos 3 senadores, yo te puedo decir que el PLD le sumó casi el 50% de los votos a esos senadores. Y eso representa un porcentaje a nivel congresual para el Partido de la Liberación Dominicana. No de manera objetiva con relación a la candidatura. ¿Qué pasa? En el año 2024, Abel viene y gana la candidatura presidencial. Y cuando Abel sale, las encuestas que se realizan... gana hacia el interno del Partido de la Liberación Dominicana. Cuando él sale, Abel sale con un posicionamiento extraordinario de casi un 40%. Casi un 40% el PLD. Con Abel, para responderte, Felipe, con relación a la pregunta de Abel, si Abel era el inconveniente, el problema. Abel salió con una buena imagen porque venía de hacer una alcaldía en Santiago histórica. Pero también tenía un precedente que había sido presidente de la Cámara de Diputados y también tuvo un buen desempeño. Así que la figura de Abel era bastante potable. ¿Qué pasa? Que la política se nutre de realidades. Se nutre de realidades y cada quien quiere llegar. ¿A quién? Al solio presidencial. ¿A quién había que ganarle? Producto de la división en el año 2020, hay una realidad. Leonel y la Fuerza del Pueblo quieren crecer, quieren convertirse también en gobierno, en poder. Y ahí viene esta lucha. Y vamos a estar claros, hubo una alianza entre PRM y Fuerza del Pueblo que los objetivos son claros. En principio, el objetivo principal era
convertir a la República Dominicana en el antiguo esquema que existía de el bipartidismo. PRD, ustedes recuerdan, y Partido Reformista, que eran los dos partidos fuertes del sistema. Con la división se forman tres grandes fuerzas, porque Leonel, una persona con un liderazgo extraordinario, vamos a estar claros en eso. Y ese liderazgo ha hecho de que en este momento hayan tres grandes fuerzas importantes. Pero ¿qué ha pasado? Que el objetivo era destruir al Partido de la Liberación Dominicana y que se convirtiese el esquema actual en un que volviera al sistema anterior del bipartidismo. Y que... O sea, escúchame, ¿el objetivo era? El objetivo es eliminar destruir electoralmente el PLD. al Partido de la Liberación Dominicana y volver al esquema anterior del bipartidismo. Y que Leonel, en su táctica, en su esquema, lo que entiende que deben existir dos partidos. Porque a la hora de que existan dos partidos, va a haber una lucha entre ellos y el PLD y el pueblo va a elegir entre ellos dos. ¿Verdad que sí? Entonces ahí tiene las mayores posibilidades. Y se armó un esquema para destruir al PLD. ¿Cuándo comenzó eso? Bueno, ustedes recuerdan que el PRM llegó al gobierno con una estrategia, pero que también cayó bien en el pueblo dominicano en ese momento, que fue el discurso de anticorrupción, ¿verdad? Ese era su discurso, la anticorrupción, la transparencia, y hubo una trama para eliminar al Partido de la Liberación Dominicana, y esa trama consistió en llevar al terreno legal, a través del Ministerio Público Independiente, como le llama la gente del PRM, a la cárcel a los corruptos del PLD. Pero solamente nosotros podemos ver que en ese esquema solamente hay de un solo color morado. Y cada vez que el PLD quería sacar la cabeza, venía uno. Y cuando el PLD quería sacar la cabeza, venía y sacaban el otro. Durán, una acotación. Y le obligaron. Una acotación. La primera condena que hubo en la República Dominicana de un caso de corrupción en esta nueva era fue del PRM, el caso de la lotería Operación 13. Puede continuar. Voy a llegar ahí. Sí. Voy a llegar ahí. El PLD duró casi 4 años sin sacar la cabeza, desde el año 2020. Porque fueron 4 años que cuando quería... el presidente Danilo tuvo que decir, le preguntaron, pero presidente, ¿por qué usted no se defendía? Y él decía, es que cuando hay una situación como esta, tú puedes decir lo que sea y te van a hundir como quieras. Nosotros intentamos sacar la cabeza y nunca pudimos hacerlo porque el pueblo estaba concentrado y se le convenció al pueblo de que realmente los PLDistas eran corruptos. Se le convenció. Se le convenció al pueblo de que los PLDistas eran corruptos. Y vino esa estrategia y caló en el pueblo dominicano y el PLD fue disminuyendo hasta que llegó el momento de las elecciones y ahí está el resultado con un 10%. Ahora, ¿qué ha pasado? Que el PLD ha estado resurgiendo nueva vez. Que el discurso enarbolado por el PRM y lamentablemente orquestado también por la fuerza del pueblo, digo lamentablemente porque muchos de los bochistas aspiramos a que haya un tipo de alianza, de acuerdo, de no agresión, porque se entiende que
unidos podemos ganar. Danilo dice que no. No es verdad que Danilo dice que no. No es verdad. No es Bueno, verdad él no dice que no, él dice que hay que apoyarlo. No, yo te voy a PLD. explicar por qué Danilo dice lo que todos hemos escuchado. Ok. Lo que todos hemos escuchado, porque no es cierto. Entonces, ¿por qué ha resurgido el PLD? Porque el discurso enarbolado por el PRM se ha derrumbado, se ha ido al suelo. Ya el pueblo dominicano se ha dado cuenta que los únicos corruptos no son los del PLD, no fueron los de la Fuerza del Pueblo cuando eran PLDistas, que a eso se les perdonó toda situación, toda inconveniente se les perdonó. Ustedes no han visto un caso verde en la justicia. Lamentablemente no. Usted no ve, todos han sido En esa colores parte, morados. Durán, yo estoy de acuerdo Ahora, contigo. Entonces, el PLD ha venido a resurgir precisamente porque este gobierno que enarbolaba un discurso, muchas gracias, que enarbolaba un discurso anticorrupción, lamentablemente no hay comparación en estos momentos, ahora, en estos momentos no hay comparación, no hay caso alguno del PLD o de las administraciones del PLD que pueda equipararse, que pueda compararse con los casos de corrupción del actual gobierno. Entonces, eso ha venido a dar al traste que el pueblo dominicano diga, wow, pero en el PLD, vamos a hablar claro, en el PLD es verdad que se robaba, se decía que se robaba, hay gente presa, pero ¿y lo que está pasando aquí? Entonces el pueblo dice y se cuestiona, pero con toda la corrupción que hubo en el PLD, manejando un presupuesto inferior a lo que está manejando este gobierno, con los préstamos por debajo de los préstamos que ha tomado este gobierno, y aún así el PLD prácticamente hizo la República Dominicana. Cuando hablamos hizo la República Dominicana, te hizo túneles, te hizo elevado, te hizo teleférico, te hizo metro, te hizo circunvalaciones, te hizo caipis, te construyó la mayoría de las escuelas que hay. Sembró el país de escuelas. Totalmente. Entonces, dice el pueblo, pero si ahora están todos en la misma tómbola, son todos ladrones, yo prefiero a aquel que robó, pero que hizo mucho, a este que también está robando, pero que lamentablemente no está haciendo nada por la República Dominicana, y esa es la razón por la cual el pueblo está comparando, y por eso se ha dado cuenta que el PLD era un partido que sabía gobernar. Y esa es la razón por el reposicionamiento del Partido de la Liberación Dominicana en estos momentos. Esa es la única razón. La percepción, como podríamos decir. Ustedes están trabajando para la percepción, no para resolver lo que es su problema de base, su división. Nosotros que venimos de partidos que se dividieron y que sabemos lo que implica reconstruir de nuevo un discurso, pienso que ustedes están desviando lo que es fundamental para el PLD, que perdió su ruta en los 16 años de gobierno. Pero tú hablas de 16, eran 20. Sí, hablo de 16, pero continuos. Porque 20 fue el 96-2000. Correcto. Sí. Correcto. Definitivamente la fuerza del pueblo ha repuntado sobre la base de drenar el PLD. Es una realidad. Tú lo has planteado con mucha objetividad, cosa que me parece que tú como dirigente él está tomando en las manos una realidad que es incontrovertible.
el fortalecimiento de la fuerza del pueblo tiene que venir sobre la base de drenar al PLD. Y esa inercia en que ustedes cayeron durante 4 años le creó la merma definitiva, porque de un PLD exitoso a concluir en estas elecciones pasadas con un 10,5%, es lamentable, conociendo que ustedes el trabajo que realizaron durante todos esos años para quedarse en el poder fue muy tangible, indudablemente que sí. En 16 años de gobierno ininterrumpido, tienen que exhibir de sus obras de gobierno, indudablemente que sí. Lo que me pregunto ahora, dentro del marco de esta realidad que ustedes están inmersos por fortalecer o por repuntar de nuevo en el aprecio de los votantes, ¿no entienden ustedes que el proceso que ustedes tienen que ahora corregir o manejar es tratar de lograr que no se siga drenando el PLD por la fuerza del pueblo y ustedes buscar coyunturas que realmente fortalezcan de nuevo el concepto ideológico que los caracterizaba y no solamente ideológico, sino también organizativo, que se diluyó en todo este tiempo? Definitivamente, doña Mirna, lo que usted plantea es correcto. O sea, toda organización con pretensiones de llegar al poder, pues debe mantener una unidad y una cohesión a lo interno. Y nosotros estamos trabajando duramente en ello. Y hasta ahora he visto una colaboración de parte de los precandidatos a la presidencia de la República que lamentablemente cuando hay procesos internos, si las cosas no salen como cada quien entiende, ahí es que vienen las rupturas, las divisiones. Pero el PLD está buscando la forma de que esto no suceda. De tal manera que el presidente Danilo Medina, el secretario nuestro, Johnny Pujols, y una comisión que se formó en el comité político para precisamente darle seguimiento al proceso de escogencia de nuestro candidato, que nosotros pretendemos en este año por lo menos señalarlo, no seleccionarlo. Pero lo que buscamos precisamente es que todos estemos de acuerdo. Nada de imposiciones. En principio se quería elegir el candidato el año pasado. Hubo divergencias en cuanto a las conversaciones y simplemente al no ponernos de acuerdo, pues se dejó sobre la mesa. Es decir, el PLD está dando los pasos necesarios para precisamente, al mismo tiempo que trabaja con el fortalecimiento, preservar la unidad del Partido de la Liberación Dominicana. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo en estos momentos. Yo entiendo que ese proceso que es normal, vamos a estar claros, cuando un dirigente está en un partido político y por alguna razón no quiere seguir, no quiere continuar, pues es su derecho de emigrar, de salir, de buscar nuevos horizontes. Eso no es un pecado. Un pecado es cuando tú has recibido de un partido que estuvo en el gobierno por tantos años y de buenas a primeras sales del gobierno y entonces tú te vas al gobierno por alguna razón, ya sea que te compraron tu conciencia, ya sea que tú no resistes estar fuera del gobierno, porque hay personas que se acostumbran, doña Mirna,
a estar en el gobierno, dice, bueno, ya yo tengo 3 meses fuera del gobierno, yo no resisto. Ahora, cuando tú lo haces por ideología, cuando tú te vas Por convicción. por convicción, exactamente. no es criticable. No es criticable. Yo no critico eso. Ahora bien, el PLD es un partido político formado el 15 de diciembre de 1973 que su misión principal, además de llegar al gobierno, que esa es la misión de todos los partidos, pero en principio Juan Bosch no tenía prisa en llegar al gobierno. No tenía ninguna prisa. Él tenía la conciencia clara de lo que debía ser un partido. Por eso formó el PLD y dijo que era un partido modelo en toda América Latina. Porque como el PLD cuando se formó, no había un partido igual en toda América Latina. Partido totalmente de cuadro y que todos esos cuadros tenían que estar formados políticamente, doctrinariamente. Y Juan Bosch pudo lograrlo. De hecho, nosotros estamos volviendo a esa dinámica. Yo terminé mi primer diplomado en formación política, dada por la Escuela de Formación Política profesor Juan Bosch. Ahora en el mes de diciembre, el 30 de diciembre lo terminamos. De carácter obligatorio, todos los militantes del Partido de la Liberación Dominicana tenemos que formarnos. Se empezó por el comité político, que ya tomaron su primera formación política, por los miembros del comité central, hasta llegar a los militantes, que son los presidentes del comité de base. El PLD está volviendo a esa mística. ¿Por qué? Porque el PLD podrá durar los años que tenga que durar en la oposición, pero es un partido que no podrá ser destruido. Nunca. Toda su estructura. Nunca podrá ser destruido. Fíjese una cosa, cuando hay liderazgo fuerte en los partidos y esos liderazgos desaparecen o emigran, las instituciones desaparecen. Recuerden el liderazgo de Joaquín Balaguer. Cuando Joaquín Balaguer muere, el Partido Reformista desapareció totalmente. Pero cuando muere el doctor José Francisco Peña Gómez. ¿Hay problema en el PRD? En el PRD, ¿qué pasó con el PRD? Se tenía la duda de si Leonel Fernández salía del PLD, el PLD se destruía. Y todo el mundo pensó eso. Pero Juan Bosch demostró que él formó un partido. Él no era un mesías en el PLD. Juan Bosch nunca lo fue. Juan Bosch era un hombre que le decía, usted va a ser candidato, siendo él el líder máximo del PLD, usted va a ser candidato del PLD. Eso lo va a decidir el Partido de la Liberación Dominicana. Cuando el Comité Central se reúne y decida quién va a ser su candidato, ahí yo podré decirle. Juan Bosch nunca fue. Y por más que se ha querido ¿Usted hacer... quiere decir, le voy a robar un chingo una de las preguntas mías para yo hacer la mía ahorita. ¿Usted cree decir que Leonel Fernández entonces es un ambicioso? No. No quise, o sea, un ambicioso no. Estoy hablando de la fortaleza y de lo que formó Juan Bosch. ¿Verdad? Porque cuando estábamos unidos, siempre se vio a Leonel Fernández como la figura máxima dentro del PLD, por su carisma, su liderazgo. Y se pensaba que con la salida de Leonel Fernández, el PLD iba a sucumbir, que iba a correr la misma suerte que el PRD y el Partido Reformista. Sin embargo, después de la salida de Leonel, el PLD sacó un 38% y luego sacó un 10% a nivel presidencial, pero a nivel congresual y municipal nosotros estamos rondando casi el 30%. Es decir, que el Partido de la Liberación Dominicana, con la estructura que tiene, no hay forma de que pueda ser destruido. Y Juan Bosch formó un instrumento histórico para la República Dominicana. Y ahí está. Y ustedes verán que en este proceso venidero del año 2028, el PLD vendrá con nuevas fuerzas y tendrá nuevas representaciones a nivel municipal y a nivel congresual. Y también a nivel presidencial, el PLD va a presentar una propuesta unificada y estoy seguro, sin temor a equivocarme, de que nosotros tendremos un papel no solamente decoroso, porque decoroso tú dices, bueno, vamos a tener un papel decoroso, no vamos
a bajar del 5%, que significa partido mayoritario, vamos a tener un buen porcentaje. No es que vamos a competir. El Partido de la Liberación Dominicana va a competir y se está preparando para eso. Y estamos convencidos de que el PLD, así como decía un líder cuando pertenecía al PLD, que el PLD es una fábrica de presidentes, ¿verdad? El PLD es eso, una marca, es un partido. Mira cómo está. Danilo Medina es el único líder ahora mismo que no tiene la disponibilidad legal para ser candidato a la presidencia. Luego del 28 se unirá Luis Abinader, que no podrá ser candidato nueva vez. Pero ahora mismo Danilo es la única persona que está habilitado. Hipólito. Si Hipólito quisiera aspirar, él no tiene impedimento. Leonel Fernández tampoco. El presidente de Luis Abinader es el presidente actual. El único que está inhabilitado desde el año 2020 se llama Danilo Medina. Y él no ha dicho que aspira. Es todo lo contrario. Cuando han querido decirle vamos a modificar, porque han querido utilizar el nombre de Danilo, pero sabemos que es una estrategia para habilitar al presidente Luis Abinader. Y el presidente Danilo... ¿Cómo es? Han querido... No, no es estrategia. Una estrategia Claro que sí. de los PRMistas. Sí, así es. Entonces, pero déjame decirte una cosa. Que no le caería mal. No nos caería tan mal. No, claro. Porque Danilo Medina es un líder extraordinario. Un activo político. Pero óyeme, Danilo ahora cuando está yendo a las... Ahora, lo que... Tú dijiste algo. Sí, pues yo le iba a coger turno. No. Siga, Tú siga. dijiste algo que es importante reseñar. Los PLDistas se acostumbraron al poder. Y es normal. Es normal. Que varias presidencias de la 20 años. República, 16 años en el poder, lleva a la militancia y a la dirigencia a sentirse que el Estado es el nutriente fundamental de su vida. Sí, parte fundamental de su vida. Exactamente. Entonces, Pero, eso no ha sido algo exclusivo de los PLDistas, doña Mirna. No, en sentido general. ¿Verdad que sí? En sentido general. Porque los reformistas... Nos acostumbramos a que el poder sea nuestro nutriente fundamental. Así es. Si la militancia de ustedes, si la dirigencia de ustedes, la militancia, vamos a la militancia. Tú hablas de un dirigente formado, un dirigente que tiene conciencia, que tiene conciencia de su realidad y que ha retomado su partido porque entiende que los valores que le inculcaron desde su formación por el profesor Juan Bosch que quedan latentes todavía. Así es. Pero esa militancia que puede ver en base a las encuestas que se van drenando en la medida que van avanzando el proceso electoral y ve que, que el PLD no prenda o el candidato que elijan no prenda y las posibilidades de llegar al poder son absolutamente imposibles. ¿No piensas tú que podría darse lo que clásicamente puede tener una tendencia, que es que la militancia vota por debajo por el candidato que tenga posibilidades de ganar de otro partido y deje al PLD esperando que esa votación sea para él? Sí, hay una creencia en los amigos de la Fuerza del Pueblo, en el sentido de cuando Danilo Medina hizo una declaración la semana pasada, en el sentido de que nadie cuente con que el PLD lo va a apoyar. Muchas personas, incluso comunicadores, entienden de que están frustradas las posibilidades de una alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. En política nada se puede descartar. Nada se puede descartar. Ahora, lo que Danilo entiende, y así lo entendemos nosotros los PLDistas, es que no es momento de hablar de alianza. Cada quien tiene que trabajar su parcela. Tú estás muy lúcido por lo que yo veo, ¿eh? Muy bien. Cada quien... Es que normalmente el PLDista uno lo entiende que es muy dogmático.
pero tú estás muy lúcido, porque realmente esa es la política en sentido general, no dominicana solo, esa es la política. Esa es. Sí, pero Nada se puede descartar. claro, pero mire, pero hay algo. Que los amigos de la Fuerza del Pueblo están manejando muy mal, de manera pésima. Lo están manejando. En política, usted cuando habla, al igual que en la justicia, yo soy abogado, por ejemplo, y existe una figura en el ámbito judicial que se llama la conciliación. Cuando tú vas a conciliar, ya sea un tribunal de conciliación, que los hay acá, en materia laboral, por ejemplo, que el tribunal los invita a conciliar, ya sea a nivel del Ministerio Público, ya sea en Cámara de Comercio, donde se dan los casos de arbitraje. En el proceso de conciliación, primero se llevan los puntos en común, ¿verdad? Aquí coincidimos. Punto de coincidencia. Correcto. Ahora, en los que no coincidimos, entonces empezamos, si son 4 o 5, tenemos que empezar a ceder para que el otro entonces también ceda. Y así sucesivamente. Los amigos de la Fuerza del Pueblo tienen una equivocación bien grande, en el sentido de que ellos entienden que al único que hay que apoyar es a Leonel Fernández. ¿Verdad? Al único que hay que apoyar es a Leonel Fernández. Ellos deben mejorar y variar ese discurso, porque el discurso debe ser, si queremos aliarnos, el discurso debe ser, el próximo presidente. ¿A quién fue que yo escuché? Bueno, Francisco Javier decía el fin de semana pasado. El próximo presidente de la República será de un partido de la oposición. Oiga, qué discurso de Francisco Javier García. Pensante. El próximo presidente de la República será de un partido de la oposición. Y después dijo, y ese partido de la oposición será el Partido de la Liberación Dominicana. Pero no te está descartando nada. Entonces te dice, ¿qué debemos hacer los partidos de la oposición? Miren, vamos a trabajar cada quien por su marca, tiren para adelante, porque en primera vuelta no habrá alianza. Que se olviden los fupistas de que habrá alianza en primera vuelta. No hay alianza, Luciano, en primera vuelta. El PLD va a llevar su candidato. Claro. Claro. Y la Fuerza del Pueblo va a llevar su candidato, que se llama Leonel Fernández. Porque Leonel Fernández no va a dejar pasar ni siquiera a su hijo. Vamos a estar claros. Es el candidato de la Fuerza del Pueblo. Entonces nosotros vamos a llevar nuestro candidato. ¿Cuál debe ser el discurso? Señores, si nosotros ganamos, quedamos en segundo lugar o en primer lugar, el que quede en tercer lugar apoya al que clasifique. Claro. Si ustedes como marca, como PLD, clasifican, nosotros lo vamos a apoyar a ustedes. Pero si somos nosotros que clasificamos, ustedes nos apoyan a nosotros. Ellos están enviando un mensaje errado. El mensaje es que si el PLD clasifica, ellos no votarían por el PLD. Entonces, ¿qué tú quieres que piense el PLDista a la hora de que sea la Fuerza del Pueblo que clasifique? Yo creo que debemos razonar y entender de que somos dos fuerzas políticas distintas, diferentes, con un objetivo común de llegar a la presidencia de la República. Y que los discursos que son hirientes, que son ofensivos, debemos irlo separando, ¿verdad? Porque aquí nadie tiene la verdad absoluta. Y lamentablemente ya el pueblo dominicano no pertenece a ningún partido. Doña Mirna, ya el pueblo dominicano no pertenece a ningún partido. Como ya el pueblo no pertenece a un solo medio de comunicación. Déjame decirte algo, Luciano. Claro. El PLD
tenía una nómina en su, no estoy hablando en el gobierno, sino una matrícula Sí. de casi 3 millones de afiliados. ¿Y cuántos sacamos? No pertenecían. Pero Leonel Fernández en su nueva plataforma tenía 2 millones y pico, casi Sí. 3 millones Había más de afiliados. Había más gente en los partidos. ¿Y cuántos sacó? Entonces, eso quiere dejar dicho que el Escúchame, pueblo- eso ha hecho que reflexionen todos los partidos políticos. Pero claro, Porque el claro. PRM está en una reflexión que te dice, no, vamos a contar lo real. La fuerza del pueblo por igual asumo Claro. y el PLD Pero, también. pero nosotros estamos haciendo eso mismo. Eso Pero sí. la- Vamos a contar con lo Pero que hay. parte de algo, la abstención que se ha visto en todo este proceso electoral debe llamar la atención. Sí, por eso es porque hay de muchos todos testigos de los Jehová. Es partidos. correcto. Sí, por eso es porque hay muchos testigos de Jehová que no pero votan. venga acá. Ay, por Dios. No, pero por Mira, Dios. Tú a mí me está dando una categoría mayor que la Iglesia Católica, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová han crecido demasiado, aunque tú no lo creas. Luciano. Pero continuemos. Mira, ciertamente hubo un nivel muy elevado de abstención que los políticos tienen que trabajar ese nicho, tienen que conquistarlo. Y ese nicho no se conquista con un picapollo, No. ni con un... Pero hay algo, Durán, que yo quisiera que tú me expliques. Ok, tú has hecho la narrativa, has planteado desde el punto de vista de lo que debe ser, has conceptualizado, pero se está dando un fenómeno que yo quisiera que tú me expliques. O sea, muchos dirigentes de la fuerza, del Partido de la Liberación Dominicana están pasando a la fuerza del pueblo. Ok, ya tú hablaste de eso. Mi pregunta es la siguiente. Ante esta situación que está sucediendo ahora, ¿habrá el ánimo dentro de las bases y los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana a hacer una alianza con la fuerza del pueblo viendo lo que está sucediendo en la actualidad? Mira, ¿de quién se nutrió el PRM? El PRD. O sea, la familia es familia. Sangre es sangre. La situación con respecto a la fuerza del pueblo que se ha nutrido, y es lamentable que solamente se haya nutrido del PLD, porque somos lo mismo. Distinto está haciendo el PLD, que nosotros hemos suplido, hemos reemplazado a aquellos que se han ido por caras nuevas, doña Mir. Por ejemplo, por cada presidente de intermedio que se fue del PLD, hay un dirigente nuevo con la misma categoría en el PLD, que no estaba. El PLD, si tiene una matrícula nueva. Ahora, la fuerza del pueblo solamente se ha nutrido del PLD. Cuando debió ir a ese nicho del que hablaba doña Mirna, de aquellos que se abstuvieron, que es un porcentaje sumamente elevado, Claro. y también conquistar Pero otras, y también conquistar Pero si otras esos dirigentes de fuentes. ustedes, el Lionel no lo manda a buscar y dicen, bueno, es que nosotros queremos ir para el poder y quien vemos con visión es a Lionel Fernández. Porque también hay que aclarar algo, Durán. O sea, la fuerza del pueblo no dice a los peleistas, vengan, los que se han ido son los que ven el aperitivo de poder triunfar con el doctor Lionel Fernández. Mira, esa es la otra realidad. Sí, pero hay otra realidad que tú no la estás diciendo. No, yo estoy preguntando. Y lo que están retornando de la fuerza del pueblo al PLD otra vez. Que son muchos a nivel nacional. Pero ustedes no lo cacarean. Yo no veo que dicen que son eso. muchos a nivel nacional. Por ejemplo, ahora Francisco Javier en el fin de semana juramentó una serie de compañeros que retornaron al PLD. Y una muestra está su compañero Juan de panel, Grullón, Juan Grullón. a quien yo apoyo. Y en esa también vino decisión. un vicepresidente de intermedio, y también vino otro que fue precandidato a regidor y un dirigente de la juventud. Nosotros están retornando al Partido de la Liberación Dominicana, y otros que renuncian de otra fuerza política están ingresando. Yo no sé si tú le has dado seguimiento a las juramentaciones que está haciendo Danilo Medina y en la Casa Nacional del PLD, juramentando
PLDistas que retornan Tal vez ahora porque Juan Grullón entró, pero que tampoco eso le llega a los periodistas. no solamente... Por ejemplo, la Fuerza del Pueblo y el PRM te mandan, nos hartan, y eso es bueno, ¿eh? De todas las actividades, por el PLD no hace esa vaina. Y yo llamaba a Guati, a Hugo, a todo el mundo, y no le mandan actividad. Y a veces uno, hasta por mantener el equilibrio comunicacional. ¿Ustedes no se enteraron de la visita de Francisco Javier el fin de semana? No, yo solo he pasado. Pero porque me lo ha traído Juan Grullón. Pero si Juan Grullón no había estado ahí, no es porque está aquí. Yo desconozco eso. Bueno, esa parte entonces hay un fallo comunicacional en ustedes, y tú me excusas, en ese aspecto, porque en cuanto a mí se refiere, por ejemplo, yo a veces me da apuro porque paso más cuestiones del PRM en los periódicos y aquí van. Entonces, un medio de comunicación es para todo. Aquí no están escuchando todos. No, y después del PRM paso mucho a la Fuerza del Pueblo. Pero no está pasando nada del PLD. Y estoy consciente de la pluralidad de su medio. Pero claro, de eso es que y se que trata. no objetan a nadie. Incluso estoy pidiéndole a la dirigencia del PLD que manden un buen comunicador al mediodía y otro en la tarde. Y se lo he planteado a la Fuerza del Pueblo también, porque se trata precisamente de que un medio que se respete tiene que tener esa diversidad de opinión. No lo necesitamos en la mañana porque tenemos a Juan Grullón, pero el mediodía. Bien representado. Sí, con mucha capacidad. Una cabeza bien amueblada. Claro. Bien amueblada. Mira, parece que salió a su mamá. ¿Tú tienes problemas con Cabullín? No, ese es mi hermano. Te agradezco, Luciano, y vamos a tomar eso en consideración. Lo públicamente. Correcto. Búsquense una gente del PLD. Mándenlo al mediodía. Pero te voy a decir. Búsquense uno del PLD, mándenlo de 5 a 7. Que nosotros, aquí hay cabida para todas las ideas. Te voy a decir algo. El PLD, no sé si tú te has dado cuenta, es que está marcando la comunicación semanal con las declaraciones que da Danilo Medina a la salida de la... Sí, pero están copiando al presidente Luis Abinader. Eso sí. Igual que Lionel, que hicieron semanales. Señores, Luis lo ha enseñado a ustedes, a la oposición. No, nosotros hacemos hacer comunicación, ¿eh? Pero, ¿y qué tiempo tiene Luis Abinader que no hace la semanal? Bueno, por ahí fue que inició. Sí, pero ¿qué tiempo tiene que no la hace? Después de Senasa. Se llevó de Danilo. Después de Senasa. Se llevó de Danilo. A Luis le dio vergüenza a la vaina de Senasa. Se llevó de Danilo. Danilo le dijo, es un error del presidente. Yo no lo haciendo culpo, eso toda la semana. No tiene sentido. Danilo públicamente se lo dijo. Sí, y Danilo tenía razón. Porque después de Benito Senasa, que lo pusieron a hablar mentira al presidente, a él le dio una vergüenza. ¿Qué quiere? Trágame tierra. No, la verdad que Luis, él le dio vergüenza. Sí. Porque, a mí me dicen que él lloró en la presidencia. Porque fue algo muy... Porque él entendió. Fue algo muy difícil para él. Para él, el amigo, la que... Sí, claro, fue. No, porque... Traición de un amigo cercano. Con lo que él dijo, Luciano, porque él pudo haberlo pensado. Y qué sé yo. Cuando él dijo eso, yo dije, pero... es posible que tenga razón. Porque como ellos incluyeron en la nómina de Senasa más de 2 millones de afiliados, sí, que la información eso que quiere haber dicho que hay que incrementar el presupuesto para el pago. Y él pensaba, dijo, bueno, eso es por la... Además le está hablando una gente muy cercana de él. Que yo espero que si ustedes vuelven al poder, el PLD, que no es su caso, porque el PLD dirigió su gobierno con sus dirigentes políticos. El PRM lo dirige con sus empresarios, que son dos vainas diferentes. Esa es mi crítica al gobierno del PRM. Los que han caído presos por corrupción y narco no son dirigentes del PRM, son empresarios, han llegado al partido. Y todavía Luis Abinader sigue. Por ejemplo, él tiene ahí un director de operación, Aníbal Beliar. Aníbal, ¿cómo es? Beliar, que no es... Pero un aliado. Es un aliado, pero tú sabes lo que es el encargado del protocolo de daño que le está haciendo a nivel del país. Aquí el presidente vino para continuar y eso ha sido un desorden en todas partes, una crítica al gobierno, porque el presidente tiene ahí y tiene un consultor jurídico de la Fuerza del Pueblo. Pues este es el único gobierno raro. ¿Consultor jurídico? De la Fuerza del Pueblo. O sea, que tiene una alianza soterrada. Desde el... Y 4, bueno, señores, La Razón Digital, desde el Centro Mundial de Noticias de La Razón Digital TV, en una transmisión por Master 106.9,
recordándole a cada uno de ustedes que nosotros nos vemos en televisión, es la información que se ve, es la información que se lee por nuestros 2 periódicos que tenemos y se escucha porque estamos a través de Master 106.9 en la transmisión y en larazondigitalradio.com. Nos vemos en YouTube, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Y tenemos una programación 24 horas en La Razón Digital TV que usted puede entrar ahí y verá que nosotros no descansamos. Así que le hacía una pregunta como miembro del Comité Central y presidente del Comité Municipal de cómo evalúa y las interrogantes, más deudas, más préstamos, que el gobierno acusa que los préstamos que se han hecho ahora fue por las deudas que dejó Danilo Medina. Y que el país ha tenido que renovarse porque ustedes daron un lote de infraestructura como PLD toda deteriorada y este gobierno ha tenido que reformar el país. Fíjate, Luciano, no hay nada en el mundo tan malo, tan malo, tan malo que no tenga algo bueno, ni nada tan bueno que no tenga algo malo. Luis Abinader, yo puedo decirte que algo bueno de él es que él le ha dado continuidad a muchas cosas que dejaron los gobiernos del PLD o que dejó el gobierno del PLD a su salida. Él le ha dado continuidad. Y eso es importante, porque la continuidad del Estado debe ser garantizado. Porque el Estado somos todos. Claro. O sea, no puede ser de que un gobernante llegue y por no dejar una impronta que le recuerde la anterior, abandone esas obras. Y Luis ha venido y le ha dado continuidad a muchas obras que el PLD empezó. De hecho, él ha continuado la misma línea. Él ha continuado construyendo líneas del metro y cosas así. Lo que él no ha tenido es una impronta que tú digas, esa es una obra de Luis Abinader, lamentablemente. Pero en términos generales... Entonces, usted me está diciendo que este gobierno no ha hecho obra, que lo que ha hecho es remodelaciones. Bueno, mire, el país lo está escuchando. Yo te puedo decir... Acaba de inaugurar aquí 2 centros deportivos. Yo te puedo decir... Está claro con eso. Ay, estamos en el aire y enfrente de la cámara. Pasa por aquí, no hay problema. ¿Usted me puede decir? Yo te puedo decir, Luciano, que este gobierno del PRM ha tenido una situación difícil porque ellos han manejado tantos recursos, tanto dinero y lamentablemente no podríamos decir que el gobierno de Luis Abinader no, te lo digo claro. Sí, dilo claro, a menos que usted no tenga miedo. No ha hecho nada por este, por este país. Usted le está diciendo al país y al mundo que el gobierno de Luis Abinader no ha hecho nada. En comparación, Luciano, con la cantidad de recursos que ha manejado este gobierno, no ha hecho nada por este país. Y te lo decía ahorita. Explíqueme eso. Te lo decía ahorita en la introducción. Los gobiernos del PLD manejaron un presupuesto mucho menor que el que ha manejado Luis Abinader en sus casi 6 años. Pero los gobiernos del PLD tomaron menos dinero prestado. Bueno, que ustedes le dejaron más deuda. Óigame. Sí, pero el presidente dice, y el PRM dice, que los préstamos, entre otras cosas, son para pagar las deudas que ustedes dejaron. Eso es mentira. Esos son discursos. Mira, ellos han tomado, además de manejar, nunca se había visto que un gobierno haya manejado un presupuesto de más de 1 billón de pesos. Eso no se había visto en la historia dominicana. 1 billón, es decir, 1000 veces 1000. Eso siempre, los gobiernos, el tope fue, creo que fueron 800.000 millones y algo, no más de ahí. Y la cantidad de dinero en dólares que ha tomado este gobierno prestado, él duplica la cantidad de dinero que tomó los gobiernos del PLD. Ahora, ¿qué hicieron los gobiernos del PLD con el presupuesto y lo que tomó prestado? Avenidas, túneles, elevados, metro, teleféricos, circunvalaciones, todas las aulas que faltaban
las construyó el PLD. Eliminó el déficit de aulas, pero te eliminó un problema ancestral que veníamos arrastrando, que fue el problema de la energía eléctrica. Tú sabes que antes del año Sí, pero ¿a 2020... qué costo? ¿Cuál es el costo? Adiós, pero Pero Punta ya- Catalina el gobierno se lo entregó a los vicini, Pero ya se lo entregó a los sectores ricos de este país. pero ya el PLD informó que la planta Punta Catalina se pagó solita. Esa planta de Punta Catalina le está generando 250 millones de dólares anuales, limpio al gobierno. La empresa del Estado que más genera recursos al Estado se llama Punta Catalina. Ellos tenían la Punta Catalina como el cuerpo del delito para apresar a Danilo Medina, y resulta que esa ha sido la salvación. Si Danilo Medina no se impone y construye Punta Catalina, hoy el República Dominicana estaría a oscuras. Lo que no ha hecho este gobierno, porque ¿qué pasa con el PRM? Que no planifica la nación dominicana. Danilo dijo, de aquí a 4 años, aquí se va a necesitar tantos megas. Déjalo ahí para que usted siga. Usted me quiere decir a ese público que nos está viendo a través de la Razón Digital y de Master 106.9 y nuestras plataformas digitales que el PRM no se planificó. Claro que no, ganar. no para nada. Usted está No. descartando los casi 6 años que tiene el gobierno Pero- en cuanto a planificación se refiere. Fíjese que el PLD cuando gana en el 96, sin ningún tipo de experiencia, hizo un gobierno extraordinario. ¿Pero por qué? Porque Juan Bosch había planificado y había preparado a sus líderes para gobernar. Esta gente llegaron con un lema. No, esta gente Con un lema. estos dirigentes del partido. Con un lema llegaron. El cambio. Y Transparencia sí, contra la corrupción. el cambio y se van. Pero no se van. Solamente eso, pero no hacía ningún tipo de planteamiento con respecto a Cuando usted le decía, ¿pero qué usted va a hacer? No, se van. Y en agricultura, se van. Nosotros vamos a resolver eso cuando lleguemos. No había un plan, no había una planificación, no había un programa. Y por eso se fracasó en todo. Usted no se recuerda en agricultura. Sacaron todos los técnicos. Se acabó la agricultura en República Dominicana. Hubo que buscar los técnicos del PLD de nuevo y reinstalarlos. Porque ellos no se prepararon para gobernar. El ministro Paliza dijo en una ocasión que él desconocía que el gobierno era tan grande. O sea, ellos no tenían ellos no tenían la más mínima idea de cómo funcionaba el gobierno. A propósito del ministro Paliza, nunca en la historia se había visto tanta inversión en Puerto Plata como ahora. El presidente acaba de inaugurar polideportivo. El presidente remodeló lo que es el estadio José Briceño, asfaltado, recibió los puentes. En 20 años que tuvo el PLD en el poder, los últimos 16, no se había hecho tantas cosas por Puerto Plata. No, tú tienes razón, Luciano. Yo creo que ya podemos cerrar. Mira, Luciano, te voy a decir algo. Si Puerto Plata puede exhibir la recuperación económica que tiene hoy y puede recibir 70, 80 cruceros en un mes, se le debe solamente al Partido de la Liberación Dominicana. No hay nada que ellos hayan hecho para que Puerto Plata hoy se exhiba lo que exhibe hoy. Los 2 muelles turísticos que tiene Puerto Plata hoy surgieron de la idea del exministro y posiblemente próximo presidente de la República, Francisco Javier García. Los 2, planificados por él. Los 2. Eso es una. Pero Francisco decía, no se puede traer turistas a un muelle y que no haya una ciudad preparada para recibirlos. ¿Y qué hizo el ministro? Tenemos un centro histórico que fue reconstruido por el Partido de la Liberación Dominicana. Ahí es que vienen los turistas. Pero dijo, pero tenemos el mejor malecón de la República Dominicana, pero hay que embellecerlo.
¿Y qué se hizo? El PLD reconstruyó el malecón. Pero dijo, faltan atractivos para recibir más turistas. Y dijo, el anfiteatro, vamos a hacerlo. Pero la plaza, que nosotros lo que teníamos era un parque natural, dijo, no. Puerto Plata necesita una plaza a nivel mundial, como están las plazas en Roma, en Europa, a ese estilo. Y se hizo. Entonces, los turistas primero llegan a los muelles ideados y construidos por el Partido de la Liberación Dominicana. Y luego los lugares que visitan esos turistas son lugares que fueron inversión hechas por el Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, yo te pregunto, Luciano. Pero desde su punto de vista, entonces, este gobierno no ha hecho nada. No, pero yo te voy a preguntar, porque estamos hablando de obras neurálgicas, Sí. obras importantes. No es que este gobierno no ha hecho nada, porque reconstruir el estadio José Briceño, Decían que había que hacerlo. Había que hacerlo porque fue un evento natural que sucedió y el gobierno que llegase tenía que hacerlo, obligatoriamente. Pero no fue que dijeron, vamos a construir el estadio José Briceño. Al igual que el puente de Cangrejo. Había que pero es una deuda acumulada óigame. que en 20 años el gobierno no lo hizo. Óigame. Le pasaron unos pañitos Óigame. el gobierno anterior. Y los puentes estaban todos destruidos porque el gobierno del PLD no hizo nada con los puentes. Luciano. Vamos a ser sinceros. Luciano, ¿tú sabes dónde comunica ese puente Cangrejo? Al único aeropuerto que tiene Puerto Plata. Y donde llegan miles y miles de turistas. Precisamente. ¿Y qué hizo el gobierno anterior con ese puente? No, es que ese puente fue... Una pinturita. Y se gastaron tantos millones y después el gobierno es que ese tuvo que hacerlo. puente colapsó en este gobierno. Y nosotros colapsó porque ustedes no le dieron mantenimiento. Y el gobierno y el pueblo celebró 2 años de cumpleaños con bizcocho y todo. Sí, pero admita que el gobierno del PLD no le dio mantenimiento y que por eso colapsó. No, eso no y es que la verdad. mayoría de puentes que han caído del gobierno no. El gobierno del PLD no le dio. Como ocurrió con el puente de la China, que comunica a Guananico con Altamira. ¿Qué pasó ahí? Ahí yo no sé. Que el PLD dejó esa calle construida y los habitantes de esa zona llegaban sin problema. Y ahora lo abandonaron y no han podido hacerlo. Y no han podido hacerlo, Luciano. En Puerto Plata, mi dolor es con Paliza. ¿Tú sabes cuál es mi dolor con Paliza? El mejor ministro del país. ¿Tú sabes cuál es mi dolor con Paliza? Que siendo Paliza un ministro de primera categoría, se ha preocupado o el principal funcionario, no que tiene Puerto Plata, que tiene el gobierno de Luis Abinader, y que siendo aquí de Puerto Plata, no han hecho una obra importante para la provincia de Puerto Plata. No, pero espérese. ¿Y una obra importante. Tú sabes lo que es. Pero gracias a Paliza es que se han hecho todas las remodelaciones. Luciano, mira. ¿Tú sabes que es una obra importante para Puerto Plata? No me venga a mencionar el teleférico. ¿Tú sabes cuál es una obra importante de Puerto Plata? Porque es una obra neurálgica para el desarrollo económico de la ciudad. ¿Cuál? El teleférico de Puerto Plata. Sí, pero... Espérate, Luciano. Esa es una obra que tú me dices a mí, vamos a hacerla. Y ya tenemos 2 años que ellos dijeron, vamos a cerrar el teleférico porque lo vamos a hacer nuevo. Y no tenían una planificación, Luciano. Es increíble. Ahora, si tú me dices, lo vamos a cerrar, es porque yo tengo un plan aquí. Miren los planos. Y ya tenemos la licitación. Y ya lo vamos a hacer en 6 meses, ya nosotros vamos a estar entregando. Y resulta que ahora en Colombia ellos dijeron que no han hecho nada. ¿Tú crees que es justo eso para los puertoplateños? No es justo eso. Pero cuando Luis Abinader ganó en el año 2020. Sí, pero escúcheme, también obedece de que la aseguradora alemana dijo que no podía seguir asegurando el teleférico y los 16 años del gobierno, de los 8 de Danilo Medina, no hicieron lo correspondiente para lo que es el mantenimiento y el cambio que tenía que tener el teleférico. Gobierno se ha encontrado con todos los problemas que le dejó Danilo Medina y el Partido de la Liberación. Te digo una cosa, Luciano. Vamos a ser sinceros. Te digo una cosa, Luciano. Sí. Ese teleférico, así como estaba, podía funcionar 20 o 25 años más, sin ningún problema. Ahora, ellos quieren, donde quiera que hay
posibilidades de negocio, quieren ellos intervenir, porque lo que buscan es negocio. Ey, Donde quiera que ellos ven posibilidades de negocio, quieren intervenir ey. sin hacer nada. Porque, ¿qué pretenden ellos con el teleférico? ¿O qué pretendían si el pueblo de Puerto Plata no se pone en dos patas? Privatizar el teleférico. Eso era lo que ellos estaban buscando. Y si no privatizarlo de manera automática, entonces traer una especie de fideicomiso, que es casi lo mismo. O sea, donde quiera que ellos llegan, lo que quieren hacer negocio, como están haciendo negocio con la basura. Tú lo sabes que es así. ¿Cómo con la basura? Mira, en el año 2020, Con el en el año, sí, pero el gobierno lo que está recibiendo en el es año- superalcalde de Puerto Plata. en el año 2020, el superalcalde de Puerto Plata. vamos a hablar de eso ahora. Ha hecho con el vertedero lo que no hizo el PLD en el año, en tantos años. te voy a decir por eso ahora. Dios. En el año 2020 tenemos que hablar del ayuntamiento. Mira, me va a despachar y no vamos a hablar del ayuntamiento. No, ese no, porque ya no hay tiempo. Óyeme, en el año 2020, cuando Luis Abinader gana, Sí. ¿tú sabes cuál fue la primera obra que él Le anunció? quedan 2 minutos. ¿Tú sabes ya. cuál fue la primera obra que él anunció? Sí. Luis Abinader. Sí. Habiendo 32 provincias y él haciendo un discurso en el Congreso Nacional, la ¿Cuál fue? primera obra que anunció ¿Cuál fue? fue la autopista del Ámbar. Sí, por eso te La primera porque hay que licitar. en el año 2020. Sí, y pero- estamos en el año 2026 y todavía estamos hablando Pero de licitar. usted es uno de los Y está- mejores abogados. Usted sabe que ahora y aún la es- transparencia, la Y licitación, aún estamos hablando todo de, eso se lleva un proceso. y aún estamos hablando de licitación, Luciano. O sea, no hay una obra importante para Puerto Plata. No estoy diciendo que no haya obra, porque el techar dos cuestiones, No, ponerle no. 2 o 3 luces al estadio y abultándolo con una cantidad de millones de pesos que no pueden justificarla en esas inversiones. Que no la pueden justificar. La cantidad de dinero que invirtieron en ese estadio no la pueden justificar. Y lo construyeron y no publicaron ni siquiera la licitación ni nada. Todo de manera irregular. Todo de manera irregular. Y Paliza, mi dolor con Paliza, El ministro Paliza. es que para Puerto Plata, siendo él el principal funcionario de este gobierno, no ha traído una obra importante a Puerto Ay, Plata. pero por Dios. Una obra importante no ha traído a Puerto Plata. No. Y las obras importantes que Puerto Plata merece, El que más se ha preocupado por Puerto no la ha Plata es el podido, ministro no la ha Paliza. podido resolver. Esa es la realidad, Luciano. Hermano, llegamos al final. Ese es mi dolor. Sí, el dolor suyo es que Sí. es Ese es mi inverso. dolor. Es como la psicología inversa. Su dolor es que un hombre puertoplateño como el ministro Paliza, como Igor, que han estado en la presidencia y que están ahí, ha hecho en tan poco tiempo lo que ustedes no pudieron hacer. ¿Tú por crees que es Puerto Plata justo? en 20 años. crees Ese es el dolor. ¿Tú crees que es justo? Ya yo entiendo su ¿Tú crees dolor. que es justo que un gobierno esté haciendo acera y contenedor en la Luis Ginebra y en la 26 de agosto? ¿Tú crees que es justo que un gobierno esté techando cuando eso lo hacíamos nosotros del Ayuntamiento Walter y nosotros? Esos techados y nosotros hicimos todos los play, lo transformamos en estadio nosotros. Desde el ayuntamiento con el presupuesto del Démoslo ahí que ayuntamiento. ya llegamos al final. Con el presupuesto del lamentablemente. ayuntamiento y las cositas que se han hecho, cositas. Gracias. Ha sido obra del gobierno. Gracias, señores. Conversamos con el miembro del Comité Central y presidente del Comité Municipal del Partido de la Liberación Dominicana, Ramón Durán. Licenciado, vamos a hacer una pausa y entonces regresamos con el comentario de Juan Grullón.